Si entendéis que con lo que hemos hecho en el vídeo anterior hemos probado que como mucho hay una f que cumple las condiciones del teorema, pero que falta ver que esa f realmente cumple las condiciones del teorema, saltaros este vídeo. Si en cambio os parece que con lo que hemos hecho ya está claro que la f a la que hemos llegado cumple las condiciones del teorema, entonces ved este vídeo cuya finalidad es que quede claro que hace falta hacer algo más. Vamos a empezar viendo este teorema entre comillas, ¿vale? Lo llamo teorema, es algo que va a resultar ser cierto, pero no tiene ningún interés, no tiene nada que ver con la asignatura. Simplemente es un ejemplo del tipo de razonamiento que estamos haciendo en el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales. Vale, hay que ver que hay una única aplicación f del conjunto 1, 2 en el conjunto 1, 2, 3 que cumple que f de n es mayor que n para todo n. Vale, o sea, también es un teorema de existencia y unicidad. Vamos a razonar de forma similar. Vamos a empezar viendo la unicidad. Suponemos que tenemos, ¿vale? Vamos a partir de suponer que tenemos una f entre estos conjuntos que cumple las condiciones del teorema. Cumple que f de n mayor que n para todo n del conjunto 1, 2. Vale, entonces, aplicando la hipótesis a n igual a 2, deducimos que f de 2 es mayor que 2. Como f de 2 necesariamente es 1, 2 o 3 y es mayor que 2, f de 2 tiene que ser igual a 3. Ahora aplicamos, en el teorema me falta una hipótesis, existe una única f del 1, 2 en 1, 2, 3, biyectiva, tal que f de n sea mayor que n para todo n. ¿Vale? O sea, aquí estamos suponiendo que f cumple que f de n es mayor que n para todo n y f es biyectiva. Vale, ahora aplicamos que f de 1 también es mayor que 1. F de 1 es mayor que 1 y f de 1 no puede ser igual a 3 porque entonces f no sería, f de 1 es mayor que 1, nada que 2 como he puesto, f de n es mayor que n, o sea que f de 1 es mayor que 1, f de 1 no puede ser 3 porque 3 ya es f de 2 y f es biyectiva, por tanto deducimos que necesariamente f de 1 tiene que ser igual a 2. Así pues, si lo que hemos visto es que si f cumple las condiciones del teorema, entonces necesariamente f tiene que ser esta aplicación de aquí, la aplicación del 1, 2 en 1, 2, 3, de f que envía 1 al 2 y 2 al 3. Si hay alguna que cumple las condiciones en este teorema, es esta. Ahora, a los que hayáis tenido la duda con el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales, os debería parecer, vale, pues está claro con el razonamiento que hemos hecho, esta f cumple las condiciones del teorema y el teorema este que he puesto en el rojo ya está probado. Vale, la respuesta es que no. Eso no es cierto y lo que digo es que aquí falta comprobar que f cumple las condiciones del teorema. Vale, entonces los que tenéis la duda con el teorema de existencia y unicidad, este ejemplo de momento supongo que no os lo habrá resuelto. Os seguirá pareciendo que esto no es necesario, que como teníamos unas hipótesis, hemos supuesto que f las cumple, y usando que f cumple esas hipótesis, hemos llegado a que f es esta de aquí, f va a cumplir las hipótesis de las que hemos partido. Vale, pues el siguiente ejemplo es el que espero que aclare todo. Vamos con un
teorema muy similar, lo que pasa que en este caso sí que debo poner comillas porque el enunciado va a ser falso. Vale, voy a afirmar que existe, vale, además va a ser muy parecido al anterior. Existe una única f del conjunto 1, 2, 3 en el mismo conjunto 1, 2, 3, biyectiva, tal que f de n es mayor que n para todo n del dominio. Y voy a razonar de forma similar a como lo he hecho en el teorema anterior. Pero ya digo, aquí sí que debo poner comillas porque esta demostración no va a terminar. Ya vais a ver cómo llegamos a que este teorema no es cierto. Vale, pues vamos a suponer, vale, empezamos, unicidad. Supongamos que tenemos una aplicación f de 1, 2, 3 en 1, 2, 3 que cumple las condiciones del teorema. Y razonamos como antes. F de 2, por hipótesis, es mayor que 2. Por tanto, necesariamente f de 2 tiene que ser 3. F de 1 tiene que ser mayor que 1. Y además, como f de 2 ya es 3, f de 1 no puede ser igual a 3. Por tanto, f de 1 tiene que ser igual a 2. Ahora, f de 3, como el 3 ya es la imagen de algo, el 2 es la imagen de algo, deducimos que f de 3 necesariamente tiene que ser 1. Así pues, hemos visto que si f cumple las condiciones del teorema, f es esta de aquí. ¿Vale? Si f cumple las condiciones del teorema, necesariamente tiene que ser la aplicación del conjunto 1, 2, 3 en 1, 2, 3, que envía el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Ahora, exactamente igual que en el teorema anterior, ¿vale? Entonces, con esto lo que hemos visto es que como mucho hay una. Exactamente igual que en el teorema anterior, faltaría comprobar que f cumple las condiciones del teorema. Y además, en este caso, aquí es donde espero que quede claro, porque f no cumple las condiciones del teorema. F de 3 es 1, que no es mayor que 3. ¿Vale? Es decir, hemos supuesto que hay una f que cumple las condiciones del teorema. Quiero decir, en la primera parte hemos visto que si hay alguna f que cumple las condiciones del teorema, hemos usado las hipótesis, hemos usado que f cumple las condiciones del teorema y hemos llegado a que necesariamente tiene que ser esta de aquí. ¿Eso quiere decir que f cumple las condiciones del teorema? No, y ya vemos que no las cumple. Pues en el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales, esto es lo que sucede. Hemos partido de una f que cumple las condiciones del teorema, hemos llegado a que necesariamente tiene que ser una aplicación concreta. Falta probar que esa aplicación concreta a la que hemos llegado realmente cumple las condiciones del teorema. No por partir de que una aplicación cumple unas condiciones y utilizar esas condiciones para llegar a ver cuál es la aplicación a la que lleguemos va a tener que cumplir las condiciones de las que hemos partido. Entonces, espero que este ejemplo lo haya aclarado que la demostración del teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales no está terminada.